El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes y seguidores de redes sociales, bienvenidos a esta nueva entrega de Signos Vitales, el espacio de acompañamiento, orientación y educación en temas de promoción y prevención de su salud y su bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tratamiento manual terapéutico y consiste en la presión o masaje de distintos puntos del cuerpo. Les hablo de la reflexología. Para ello nos acompaña una médica en medicina alternativa, Ana María Zuleta. Ella ya ha estado en este espacio y es muy grato darle una vez más la bienvenida a este. Gracias, Mariana, por invitarme de nuevo y gracias a todos los televidentes por tenerme de nuevo acá. Bueno, doctor, hoy este tema es algo diferente, no estamos acostumbrados a hablar normalmente de ese tipo de tratamientos, entonces pues comencemos por definir qué es reflexología. Bueno, Mariana, entonces la reflexología podal, o también se puede utilizar en las manos, es una estimulación de ciertos puntos, tanto de la mano como los pies, donde se dicen de que van conectados con los órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Hacemos una estimulación de los puntos para que el médico se dé cuenta qué es lo que está pasando dentro de ese cuerpito humano que está ocasionando dolores o está desencadenando diferentes tipos de enfermedades en cada ser humano. Bueno, a los televidentes que de pronto apenas se conectan, ahí de fondo tenemos entonces como una guía que más adelante pues la doctora nos va a explicar de esos puntos precisamente de la reflexología podal. Doctora, ¿cómo llega esta práctica a Colombia? ¿Cómo se da a conocer? Bueno, esta práctica en verdad es muy antigua. Esta práctica hace más de 4000 años fue hallada en Egipto, donde se investigó los puntos de tumbas de personas que habían fallecido y habían logrado mirar que varios puntos habían llegado a ser marcados. Entonces, eso es una de las técnicas más antiguas de la medicina alternativa. A Colombia llega más o menos en 1989 y fue fundado por varias religiosas. Entonces, muchos televidentes pueden ver o han escuchado de que la monjita de Buenos Aires en Medellín que hace esta técnica, donde descubren de que pacientes depresivos, con migrañas, con varias patologías, iban donde ellas y al ellas estimular o masajear esos puntos, la persona veía mucha mejoría. Entonces ocasionó mucha curiosidad ante muchos médicos que aún no la habían llegado a investigar. Como llegan los médicos de medicina alternativa y empiezan a investigar y se da hallazgos de que esto en verdad es conectado con toda la rama de medicina alternativa y acupuntura. Conectada con acupuntura, ¿por qué, Mariana? Porque en acupuntura, a pesar de que están usando pequeñas agujitas, la acupresión, que es ponerle presión a la planta de los pies o en la planta de las manos, entonces estás estimulando ciertos puntos que van conectados con el organismo de cada ser humano. ¿Se estimulan puntos diferentes en la mano y en el pie? Y no, la mano tiene, bueno, sí. En los pies está este mapa que está marcado donde, por decir, dónde está el colon, dónde está el nervio ciático, dónde está la vejiga, ¿cierto? Y lo mismo, hay imágenes para demostrarle al paciente dónde es la cabeza, dónde es ciertos órganos, en esta área más o menos es todo lo del corazón, la columna, ¿cierto? Entonces, esta técnica, como te digo, la descubrió mucho en Colombia, fueron las hermanas religiosas. Es muy particular esa historia. Bueno, doctora, para comprender así detalladamente
una sesión, por ejemplo, de reflexología, como es el paciente va, cómo se hace como ese examen médico para saber qué puntos se van pues como a tratar, o sea, uno desde cero, ¿cómo inicia ese procedimiento? ¿En qué consiste? Bueno, entonces por decir, el paciente va a consulta y dice, ve doc, tengo este problema, me estoy sintiendo con un agotamiento cerebral demasiado o tengo mucho insomnio. Y los médicos que manejamos esta práctica, entonces le dicen al paciente que se relajen, que se acuesten en una camilla y el médico empieza a estimular todos los puntos, ¿cierto? Entonces empezamos por decir en el pie, en la planta solar del pie, entonces empezamos a tocar y el paciente va sintiendo. Hay pacientes que dicen, ay doctora, uy no, ahí me duele. O sea que ahí está el problema. Exacto, entonces digamos, si yo toco por ejemplo el punto del colon y tú me dices, ay doctora, ¿qué es ese dolor? El médico o el terapeuta o la hermanita religiosa sabe de que tú como paciente tienes un problema del colon, puede ser colon irritable, puede ser colon perezoso. Entonces uno ¿qué hace? Uno empieza a hacer una estimulación, empieza a estimular ese punto, a estimular, y lo más probable es que tú sales de consulta y te vas a sentir mucho mejor, vas a poder lograr dar del cuerpo si es colon perezoso o si es colon irritable, vamos a ayudar a calmar esa sensación de irritación que tiene tu colon, ¿cierto? Digamos que durante esa examinación de órganos tocamos el punto corazón y me dices, ay no doctora, ¿sabes qué? Ahí siento como un chuzoncito, como una pequeña molestia. Eso nos indica a nosotros de que hay algo ahí, entonces podemos mandar un electrocardiograma para descartar que no sea problemas de presión alta, lo mismo en toda la parte de la columna. Entonces uno empieza a estimular los puntos de columna y la paciente va diciendo o el paciente va diciendo, ¿sabes qué? Siento como mucha presión, siento como que me duele, como que me arde. Entonces uno empieza a mirar, ¿ves? ¿Sabes qué? Si es columna baja, si es columna dorsal, si es por el lado de la cervical, o sea, todos los puntos te voy a explicar. Por ejemplo, listo, permiso, en esta área de los pies, se me fue, ya, ahí está. Por ejemplo, en esta área de los pies da indicar que es toda el área de nuestra columna. Entonces, dependiendo si es hacia arriba o si es hacia abajo, entonces uno sabe si el paciente tiene problemas o cervicales o dorsales o lumbares. Y así sucesivamente se va yendo uno con todos los puntos. Ahí me surge a mí una duda, doc. Esa técnica, bueno, inicialmente para ese diagnóstico, pues es muy valiosa porque ayuda, como usted lo explicó, a ver qué órgano está fallando, qué parte del cuerpo, pero ¿se pueden también tratar algunas enfermedades mediante esa técnica o es más preventiva y de alarma? No. Por ejemplo, podemos tratar mucho todo lo que tenga que ver con daños musculares, con contracturas, con lesiones articulares como esguince, contusión, entre otras que tenga que ver, o sea, desde el tratamiento de reflexología podal o de la mano, uno puede lograr a tratar mucho a un paciente, a que el paciente logre ver una mejoría de un 70 en la primera sesión y así con las sesiones que se van haciendo vas a empezar a notar una mejoría de un 90-95%. Bueno, doc, ¿y cualquier profesional puede hacer ese tratamiento o deben ser pues como en medicina alternativa como lo es usted? No, la verdad es ¿a dónde puede acudir uno para ese tipo de alternativas? Listo, claro. Bueno, lo ideal es de que sea una persona muy responsable, que haya pasado por un estudio, que haya aprendido exactamente todos los puntos y las técnicas, el manejo. Muchos pacientes llegan y me dicen, ay no doctora, es que mi vecina se metió en YouTube y aprendió y entonces me hizo un masaje, pero sabes que ya quedé como con un dolor por aquí y otro por allá, tan raro.
Sí, o sea, YouTube es súper bueno, quien dice que no, pero la verdad es de que uno debería de ser entrenado o haber estudiado por un profesional que haya pasado por este estudio, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces uno por hacer bonito hace mal, ¿cierto? Entonces el vecino por hacerte el favor también te puede estar haciendo el mal, activando un punto que no tiene por qué activar. Bueno, doctora, está muy interesante el tema, todavía tenemos muchas cositas por hablar y explicar en este espacio, pero vamos con una pequeña pausa institucional y ya volvemos para continuar hablando de reflexología en signos vitales. Yo cuando estaba pelado, el hermano mayor iba a comprar que es que una máquina y pues él se fue pues de la casa y dejó la máquina ahí y yo veía esa máquina y pues yo tenía un hermanito más pequeño, mantenía peludo y yo lo veía así todo peludo y yo un día me dio por pasarle la máquina y ahí fue donde inició todo. A mí me gustaban mucho los dibujos. Yo era encantado allá dibujando. Me gusta mucho la geometría, los dibujos así en 3D me gustan mucho, entonces. Y ya todo el mundo empezó a que lo recortara y así pues empezó todo. Yo pues no les cobraba, yo estaba, imagínense, los motilaba por 1000 pesos, hay veces pues no les cobraba y no tenían, pues yo los motilaba así gratis. Esto, la barbería, yo la veo como un arte. La barbería y Aupan son para todos. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:05 de la tarde por AUPAN Televisión. Mi nombre es Ovidio Bustamante, soy artesano artista del municipio de Andes. Yo hace 25, 27 años que empecé esta labor. El amor por las chivas, viene también la admiración por el herraje, el montaje que le hacen a estas estructuras tan bonitas, tan hermosas y además que son patrimonio de nuestro pueblo para la nación. Mi felicidad, verdad, es acá. Yo no quisiera muchas veces salir. El arte y Aupan son para todos. Gracias por continuar conectados con este espacio de salud donde nos preocupamos por llevarles información de interés cada semana a sus hogares y vincular a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más adultos. Hoy estamos hablando de reflexología de la mano de la doctora Ana María Zuleta. Antes de la pausa hablábamos de las bondades y cómo se caracteriza esa técnica. Ahora quisiera, doctora, aclaramos con esa imagen que tenemos de fondo, dice emociones reflejadas en los pies. Es particular pues que además de que nos sirva como de guía de identificar algunas enfermedades o patologías, pues también se puede relacionar de hecho con las emociones. ¿Cómo explicamos, doctora, este mapa que tenemos acá? Bueno, entonces Mariana, te explico. Muchas de nuestras emociones desencajan muchas enfermedades. Es por eso lo importante que nosotros decimos, una persona que mantenga enojada, con envidia, rencores, todo eso va a hacer de que una persona se enferme, ¿cierto? Entonces, una enfermedad puede ser ocasionada emocionalmente, ¿cierto? Entonces, en reflexología podal
los médicos o los terapeutas, nos podemos dar cuenta de muchas enfermedades en muchos sentidos. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a tocar esta parte del pie y la persona dice, siento demasiado dolor, y uno al estar hablando con el paciente les va preguntando, ven, tú tienes rabia con tu papá, con tu mamá, ¿cierto? Entonces uno va mirando, y acá por ejemplo son los miedos terrenales, los pensamientos negativos. En el otro pie es de soltar y dejar ir, o sea, una persona que se aferra mucho al dinero o está súper aferrado a una persona, ¿cierto? Entonces uno también tiene que soltar y dejar ir. En la parte de la mitad tenemos lo que sería la pena, la amargura, la pereza. Acá se mantiene todo lo que es ira, rabias, rencores. Y en el otro pie entonces sería lo contrario, que sería ansiedad, miedo a morir, miedo a una emoción intuitiva, aislamiento de las cosas que nos han quitado desde niños, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto, nosotros nos vamos dando cuenta con qué tipo de persona estamos lidiando, qué clase de paciente, qué le debemos manejar. ¿Cómo se gestionan también las emociones del paciente? Exacto. Y no sé si los televidentes saben, pero las emociones son cadenas que nosotros llevamos desde nuestros ancestros. Es decir, una mamá que fue abusada por el esposo, si tú logras ver, lo más probable es que la abuela también, la tatarabuela también, y uno busca ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque es una cadena, son cadenas que vamos trayendo nosotros los seres humanos. Entonces uno tiene que saber cortar desde la raíz. Para eso existen mucho los temas de meditación y de reflexiología podal. ¿Por qué? Porque en sesiones de reflexiología podal nos vamos a dar cuenta dónde están tus emociones, nos vamos a dar cuenta con qué están relacionadas tus emociones, dónde están los problemas tuyos y por qué se despiertan ciertas enfermedades. Entonces, si tú logras, van las enfermedades de los órganos como las enfermedades mentales, ¿cierto? Bueno, doctora, antes de avanzar más en ese tema que cada vez se pone más interesante, vamos a ir a nuestra primera sección, que es consulta rápida. Recuerde que aquí a los televidentes mandan las preguntas. Para esta ocasión solamente tenemos una pregunta, pero por supuesto le vamos a dar respuesta. Conozcamos la pregunta en consulta rápida. Hola, un saludo muy especial. Mi nombre es Lina y quiero saber si es verdad que las mujeres en embarazo no pueden acceder a la técnica de reflexología. Muchas gracias. Sí y no. Mariana, les voy a explicar. Sí se puede, pero todo dependiendo del embarazo. ¿Listo? ¿Y en qué término vale el embarazo? Bueno, te voy a explicar. Al principio del embarazo no es muy recomendable. ¿Por qué? No es muy recomendable porque vamos a empezar a estimular diferentes puntos, diferentes órganos, ¿cierto? Entonces, como te digo, como todo está conectado, por precaución, la idea es uno dejar de que el bebé tenga una buena gestión los primeros meses, ¿cierto? Y ya de ahí sí se puede, sí, claro que sí. Entonces se puede y podemos trabajar emociones, podemos trabajar dolores lumbares, porque a las mujeres en embarazo les empieza a dar muchos dolores lumbares. Entonces sí se puede, pero no se puede al principio. Entonces la respuesta es sí, pero más adelante. Más adelante es más o menos ¿cuántos meses de gestación? Podemos estar hablando de unos 4 o 5 meses de gestación. Listo, ahí quedó entonces la pregunta que tenía nuestra televidente en esta emisión. Doctora, ¿cómo funciona una sesión de reflexología? Hemos hablado del tema, pero no hemos explicado en qué consiste una sesión. Listo, bueno, entonces una sesión es súper chévere. Mira, es un espacio muy bonito, Mariana. ¿Por qué? Porque el paciente va, se relaja,
es con musiquita muy suave, es con luces, con aromaterapia, así lo manejo yo, ¿cierto? Es una sesión dedicada para ti, donde es rica, es muy relajante, es placentera para la paciente, no es dolorosa. Lo único que ocasiona es la molestia cuando hay puntos que a ti te van a doler. Claro. Pero eso es muy normal, porque con los puntos es que nos estamos dando cuenta qué es lo que debemos trabajar. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una paciente mía que llegó a mi consultorio para yo mirar qué era lo que estaba pasando con ella, porque venía muchos días con una tos que no se le quitaba. Había ido donde su médico especialista, no, que era posiblemente alergias, que eran varias cosas. Pero me pareció muy extraño porque cuando le tocaba el punto del pulmón, ella no soportaba que yo le pasara ni siquiera el dedo y mucho menos que pusiera la presión. Claro. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Le mandé a hacer una radiografía donde mostró evitablemente unos puntos, unas masitas en el pulmón, y con eso ella logró ir a su EPS. Le hicieron un diagnóstico mucho mejor, donde la señora resultó teniendo cáncer de pulmón, ¿cierto? Entonces son cosas que puede lograr salvar al paciente, porque son estimulaciones de los puntos de diferentes órganos que tú misma me estás diciendo, ay, me duele, entonces ponme atención ahí, doctora, porque ahí hay algo, ¿cierto? Y así se puede dar uno cuenta de problemas de migrañas, que hay personas que van a las EPS y dicen, no, es que yo tengo muchos dolores de cabeza. Y hoy en día eso es súper común. Es súper común, y las EPS pueden decir, no, es estrés, acetaminofén. Exacto, te mandan el acetaminofén, el ibuprofeno. Y tú no sabes en verdad qué está pasando ahí, ¿cierto? Y a mucha gente, por ejemplo, doctora, no le gusta medicarse o tomar un medicamento todos los días, cada 6-8 horas para un tratamiento de la migraña. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes de migraña que van a terapia una vez a la semana y hacemos tantas estimulaciones y tantos diferentes puntos que salen de ahí súper relajados y pasan una semana sin dolores de cabeza, más relajados. El paciente que es muy ansioso va y con las terapias se siente más relajado, más calmado, más enfocado. Entonces, perdón Mariana, es una terapia muy bonita que no muchos pacientes logran ver que es algo tan antiguo, pero es súper bonito para el paciente. Ya me antojé de ir a esa terapia, doctora. Bueno, y por ejemplo, para personas que tengan migraña o algún tipo pues como de condición o enfermedad que estén tratando a través de esta metodología, ¿cuántas sesiones debe pues el paciente adquirir para poder hablar como de una mejoría o un resultado? Más o menos cuántas, cada cuánto tiempo. Bueno, te digo que desde la primera sesión ves ahí mismo el resultado. O sea, tú vas y en la primera sesión tú sales de ahí y tú ahí mismo notas el resultado. En el órgano que te diga que tienes problema, o muchas personas simplemente van porque es muy relajante, o sea, claro, es simplemente algo relajante. Es como cuando aquel persona que va a un spa a que le hagan un masaje de relajación muscular, ¿cierto? Entonces, en este caso funciona igual, pero un poquito diferente, porque en verdad estamos estimulando diferentes puntos que van conectados a nuestros órganos. Bueno, doctora, antes de mandar a nuestra segunda sección, vamos a hacer una pequeña pausa para mensajes institucionales y continuamos hablando entonces de ese tema tan interesante en signos vitales. Yo empecé yendo a cada curso que me enteraba en los colegios, cuando eso estaba la Casa de la Cultura, desde que tenía 18 años. Y de ahí para acá toda la vida he estado dedicada. Fui donde una señora Leticia Posada, donde Lourdes Gallón. Entonces toda mi vida me la he pasado aprendiendo y aún sigo aprendiendo, porque en la modistería uno nunca deja de
de estar aprendiendo muchos detalles. Me encanta este oficio, me siento como enferma cuando no puedo venir a trabajar, pero esto es lo que es mi vida, es mi ilusión, este es mi todo. Yo amo este trabajo porque lo llevo como en la sangre. Toda la vida me he servido de este trabajo. Yo de mi mamá aprendí, porque ella también fue modista, de que cuando uno dañaba una prenda, uno no tenía por qué como echarse a morir y todo eso, sino ir a comprar más tela y volverlo a hacer. La modistería y AUPAN son para todos. Continuamos hablando de reflexología, ya hemos hecho un recorrido amplio, doctora, por lo que es esta técnica y las diferentes modalidades que tiene y beneficios para la salud y para ser como esa guía, esa herramienta para autorreconocernos también como pacientes. Mucha gente se preguntará, bueno, esto suena muy bonito, muy chévere las sesiones y todo, pero ¿qué se sabe de la efectividad de esta metodología? Bueno, Mariana, pues sí es muy efectiva. Casi que el 100% de los pacientes dicen que se les desaparece los dolores, entonces es muy efectiva, es medicina alternativa, es 100% tu cuerpo, no estamos trabajando con nada extraño, o sea, es simplemente estimular para sanar tu mismo cuerpo. Eso suena muy bonito. Bueno, y algunas de pronto reacciones que puede tener el paciente después de alguna sesión de estas. Mariana, hay muchos pacientes que les ha generado, por decir, si empezamos a estimular puntos de hígado, riñón, salen de ahí de pronto con un poquito de náuseas o vómito. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una desintoxicación. Entonces, como estamos purificando, salen con esas molestias. Estamos purificando, entonces ellos salen con esas pequeñas molestias. Pero si dura un par de minutos o el resto del día, es eso, no es de que el paciente quede con molestias de por vida, no. Bueno, doctora, vamos a conocer, la invito a usted y por supuesto a quienes nos están viendo, para ir a Cultura Médica. Aquí conocemos términos que abordamos normalmente en el espacio, vamos a conocer la palabra para esta emisión. Auriculoterapia. La auriculoterapia, al ser una técnica derivada de la acupuntura, se basa también en la teoría originaria de la filosofía taoísta, según la cual sobre el cuerpo humano se extienden varios canales de energía, 6 meridianos yang y 6 meridianos yin. La acupuntura es un tipo de tratamiento médico que consiste en estimular determinados puntos situados en estos meridianos energéticos. Luego de conocer nuestra palabra para esta emisión en Cultura Médica, continuamos hablando, ya estamos cerrando, doctora, este espacio. Lamentablemente el tiempo es muy cortico y este tema estuvo muy interesante. Yo creo que más de uno quedó con ganas de hacerse una sesión de esas y conocer un poquitico más de este tema. Y pues para cerrar el espacio quisiera saber, doctora, si de pronto hay contraindicaciones con esta metodología. No, Mariana, eso no tiene absolutamente nada de contraindicaciones. Como les he venido a decirle todos los televidentes, eso es un procedimiento totalmente natural, es tu mismo cuerpo hablándote a ti, despertando, diciéndote, hey Mariana, ayúdame que mira lo que tengo, necesito ayuda, ¿cierto? Entonces es un tema maravilloso, espero que a todos los televidentes les haya encantado. ¿Personas desde qué edad, hasta qué edad se lo pueden realizar? O? No, esto puede ser desde un niño hasta un anciano, no hay ningún problema, es algo, como te digo, es natural, es tu mismo cuerpo. Bueno, doctora, cerramos, no sé si de pronto quiera agregar algo más, alguna recomendación, sugerencia para nuestros televidentes. Bueno, aquellos que les gustaría hacerse estos tratamientos, estoy en el municipio de Andes, el spa donde yo trabajo se llama Equilibrio Spa, está ubicado más o menos a 2 cuadritas del Parque de Andes, ahí me pueden encontrar los primeros viernes y sábados de cada mes.
Y me pueden seguir también en mi página de Instagram, que es DRA Ana María 2020. Bueno, ahí de paso pues les dimos el dato para quienes ven este programa y ve, uno dónde va, doctora, quisiera conocer tal y tal cosa, tengo una duda, pues ahí les queda entonces el dato de la doctora Ana María Zuleta Gómez. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, gracias. Como siempre es muy valioso, es muy ameno hablar con usted y gracias también por pues reflejarnos mucho ese tema y ilustrarnos más que todo, gracias, enseñarnos. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, televidentes, gracias también por conectarse cada semana. Nos motivamos para seguir siendo ese motor, eso que les sirve a ustedes para que también sean conscientes de la importancia de cuidar su salud, la de su familia, sus seres queridos y principalmente la suya. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para su bienestar y su salud. Hasta pronto.